Hermanos, una de las desafortunadas innovaciones de nuestras leyes en los últimos tiempos, tal vez usted lo conozca, pero es el hoy muy mencionado procedimiento de divorcio sin expresión de causa, o mejor conocido como divorcio sin culpa. Una pareja se conoce, empieza a salir, se casa, se van a vivir juntos y entonces es cuando verdaderamente se empieza a conocer a la otra persona. Lo que parecía un cuento de hadas ya no lo es. Lo que parecía que iba a funcionar de maravilla, hoy no funciona tanto. Así que uno de los cónyuges comienza a magnificar los defectos del otro, ya no se puede llevar bien con su pareja, y así sin más se puede recurrir a este procedimiento de divorcio sin culpa, donde la ley les permitirá poner fin a su matrimonio sin centrarse en la culpa o probar alguna culpa. Antes, si no había una causa válida, entonces se negaba la petición de divorcio, pero ahora, bajo este nuevo procedimiento, solo es suficiente que alguna de las partes desee el divorcio. Esta ley, como estipula en alguno de sus apartados, no se opondrá a respetar el libre desarrollo de la personalidad de la persona a quien lo solicite. Es por esto, mis hermanos, que para esta ley es suficiente con que uno de los cónyuges así lo quiera, para llevar a cabo este divorcio. Así que en lugar de intentar desatar ese enreversado nudo y prolongar así la agonía de la restauración, todo lo que esta ley propone es cortar ese nudo. No hay culpa, no hay más seguimiento, no hay más procedimientos tardados, simplemente es un divorcio express. El divorcio, mis hermanos, es algo que también ocurre en la Biblia. La Biblia también reconoce motivos para el divorcio, como lo es una infidelidad o el abandono. Mateo 19:9 dice: pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Primera Corintios 7:15, sin embargo, si el que no es creyente se separa, es decir, abandona a su pareja, sepárese entonces. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pero sea como sea el divorcio, mis hermanos, por las razones que sean, nunca es sin culpa y nunca es libre. Siempre es un gran problema y el resultado siempre será lamentable. Es por esto que Dios en Malaquías 2:16 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio. Es realmente una tragedia muy dolorosa cuando alguien, por los motivos que sean, se ve forzado a un divorcio cuando no lo desea. Es realmente lamentable y desgarrador cuando alguna de las partes se ve obligado a firmar el divorcio cuando él todavía ama o ella aún ama a su pareja. Piensen en esto, mis hermanos. Tú estás enamorada de tu esposo, ¿no? Espero que sí. Y así sin previo aviso, un día común y corriente, él con una expresión desencajada y extraña que puedes ver en su rostro, te dice: tenemos que hablar. Y tú preguntas: ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tienes? ¿Te corrieron del trabajo? No. Y él te dice: solo quiero el divorcio. Tú, sorprendida, respondes: ¿qué? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Pero por qué? No lo entiendo. Y ante la obstinación de tu esposo, tú con el corazón desgarrado comienzas a hacerle promesas con la intención de que se retracte, de revertir su decisión. Dime qué quieres que cambie. Mira, si ya no te gusto, haré dietas, estaré siempre bonita para ti, seré más cariñosa, más atenta, estaré siempre dispuesta para ti. Y él te responde: no, ya no hay nada que hacer. Ya lo he decidido, me quiero divorciar de ti. Ya no te amo. Y una vez más intentas y haces hasta lo imposible por tratar de cambiar su pensamiento, por tratar de volver sus afectos hacia ti, para que él vuelva a sentir amor por ti. Quieres cambiar su mente, quieres cambiar su corazón, pero es imposible. Parece que él no escucha, parece que él no entiende. Y simplemente así sin más, hermanos, se acabó. No hay vuelta atrás, ya no hay nada que puedas hacer. Es terrible, ¿verdad, mis hermanos? Nadie que verdaderamente ama a su pareja quisiera verse jamás en una situación así. Nadie. Cuando realmente la ama o cuando realmente le ama. Ahora quizás te sorprenda escuchar esto, pero esto mismo, mis hermanos, le sucedió a Dios. Dios amaba a su pueblo Israel.
Él le dio un anillo de compromiso, le hizo muchas promesas, hizo con ellos un pacto, pero este pacto se disolvió a causa de la infidelidad de Israel. Ellos adoraron a otros dioses, ellos le abandonaron, no le tuvieron en cuenta, y por su infidelidad y por su abandono, el Señor les tuvo que dar carta de divorcio. El antiguo pacto era un acuerdo matrimonial entre Dios y su pueblo, tal y como el que existe hoy entre un hombre y una mujer, donde Dios había extendido promesas de bien a Israel, pero Israel se buscó y amó a otros dioses, dejando así al Señor, quien le amó. Es por esto que en Jeremías 3:8 vemos a un Dios con el corazón desgarrado, diciendo en el versículo 8, y vi que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo le había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Hermanos, Dios sabe lo que es ser un amante rechazado. Dios sabe lo que es ser un amante burlado y engañado. Dios sabe lo que es verse obligado a un divorcio no deseado. Dios lo sabe. Cuando alguno se enfrenta al rechazo, al engaño de nuestro cónyuge, somos incapaces de cambiar el corazón de nuestra pareja. Somos incapaces de cambiar su manera de pensar o de borrar la devastación que ha sido hecha. Si nuestro cónyuge no está dispuesto a honrar el voto matrimonial, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo único que podemos hacer es alejarnos con nuestra propia promesa, con un voto roto y con el corazón destrozado. Y terminar así la relación. Pero hay una diferencia entre Dios y nosotros, mis hermanos. Él es capaz de rehacer lo que se ha roto. Él es capaz de borrar la devastación que dejó detrás de sí una ruptura. Él es capaz de volver los afectos del hombre infiel. Él es capaz de volver los afectos de la mujer infiel hacia sí mismo. Él es capaz de mantener la promesa que Él ha hecho pese a lo que pase lo que pase. De esta maravillosa verdad, mis hermanos, se trata nuestra enseñanza de esta mañana. Vamos por favor a Hebreos capítulo 8, vamos a leer a partir del verso 7. Hebreos capítulo 8, a partir del verso 7. Vamos a leer una porción. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mis hermanos, nuestro escritor comienza diciendo, si el primer pacto hubiese sido un pacto funcional, eficaz, nunca hubiera sido necesario reemplazarlo. Dice el verso 7, porque si aquel primero, ¿qué cosa? El primer pacto hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿De qué cosa? Del nuevo pacto. La palabra griego ameptos, que en nuestra Biblia se traduce como defecto, es una palabra que se utiliza, mis hermanos, para expresar una queja o un reclamo, pero también tiene una connotación para señalar un reproche o una culpa. Así que al nuestro escritor decir que el primer pacto tiene defecto, en otras palabras está diciendo que a este pacto hay algo que reprocharle, algo del que podríamos culparle. Pero ojo, al decir nuestro escritor que este pacto tiene defecto, mis hermanos, de ninguna manera esto significa que el pacto es pecaminoso,
que este primer pacto fue pecaminoso. Esta palabra ameptos, que en nuestra Biblia traducen como defecto, no tiene nada que ver con un asunto de pecado. Porque recuerde, este pacto fue establecido por Dios mismo. No tiene que tener relación, no la tiene. Y aquí es interesante, mis hermanos, observar cómo la Escritura utiliza una palabra especial para señalar una culpa sin culpa o un reproche sin razón. La palabra defecto que se utiliza en nuestro texto viene del verbo que significa culpado sin causa. ¿Qué es lo que estoy diciendo? En el Evangelio de Marcos 7 aparece el sentido de esta palabra en una discusión que el Señor Jesús tiene con los fariseos y con algunos escribas. Tal vez usted recuerde donde sus discípulos fueron condenados, o en otras palabras, culpados de comer sin lavarse las manos. A esto le respondió el Señor: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Y más adelante en el verso 8, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En otras palabras, mis hermanos, ¿qué es lo que el Señor Jesús estaba diciendo? Él les estaba diciendo, ellos no son culpables de sus propias invenciones. Ellos no son culpables. Si hay alguno aquí culpable, esos son ustedes y no mis discípulos. Porque ustedes quieren imponer sus propias reglas y pretenden que los demás les sigan. Fueron culpados sin culpa. O como lo fue también en el caso de Romanos 9, donde Pablo está instruyendo acerca de la elección. Y anticipando Pablo un argumento contrario les dice, pero me dirás entonces, ¿por qué inculpa de pecado? A lo que Pablo procede a refutar esta opinión. No. Esto dice, aquí Dios no es culpable. Aquí si hay alguien culpable, esos son ustedes. Ustedes no son inocentes. Porque Dios elige a unos para salvación y a otros los deja perecer en sus propios pecados. Aquí el problema son ustedes. O como cuando el Señor dijo en la boca de David en el Salmo 69:4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé, culpado sin causa. Así que la palabra defecto, mis hermanos, que usa nuestro escritor en referencia al viejo pacto, es para responsabilizarle de una culpa sin causa. Pero entonces, alguien pregunta, entonces, ¿qué sentido tiene? ¿O en qué sentido se dice que este pacto tiene defecto? Tiene reproche, tiene defecto en el sentido no que sea malo en sí mismo, sino en su capacidad nula, en su impotencia para producir algún efecto salvífico sobre la mente y el corazón de los hombres. Dice Hebreos 9, del 9 al 10, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Este pacto, mis hermanos, se dice que tiene defecto en el sentido de que no puede hacer nada perfecto. No podía justificar, no podía santificar a los que vienen, no podía pacificar las conciencias de los pecadores, no podía borrar la devastación que ha sido hecha, mucho menos podría convertir la mente hostil, ni tampoco podía cambiar el corazón aborrecedor de los hombres hacia Dios. No podía. Es en este sentido que está defectuoso. ¿Y por qué no podía? ¿Porque el pacto de la ley era malo, mis hermanos? ¿Bajo la ley era malo? No. Pablo dice en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero se dice que era con defecto debido a su incapacidad. Porque el problema arraigado en el corazón de los hombres, en la mente de los hombres, era tan radical, es tan radical, que hacía ver las virtudes de este pacto como insignificantes, débiles. Pablo, explicando esta misma verdad, dijo en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. En otras palabras, este pacto tenía reproche porque no podía cambiar la hostilidad de la carne. Era débil para hacer por la gente lo que se requería. No podía hacerlo.
El pacto no era el problema, mis hermanos, sino las personas. Por eso más adelante vuelve a decir Pablo en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y esta ley tenía reproche, porque tampoco esta ley podía someter la voluntad de estos hombres. Así que es por esto, mis hermanos, que se dice que este primer pacto era defectuoso, porque debido a la hostilidad del corazón de los hombres, no podía llevar a cabo sus maravillosas promesas. No podía. Pero, hay un gran pero, mis hermanos. Dios, quien ordena todas las cosas, no habría de perder a quienes ha amado desde la eternidad, ya sea por la hostilidad de estos o por la ineficacia del pacto para lograrlo. Por tal motivo, es que desde la eternidad, en sus planes eternos, tenía ya contemplado procurar un segundo pacto. Este segundo pacto, mis hermanos, tomaría el lugar del primero, y a diferencia del primero, sería un pacto ¿qué? Sería un pacto poderoso, sería un pacto eficaz, capaz de cumplir sobre los creyentes sus promesas. Leo nuevamente versículo 7. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. Nuestro escritor nos dice que el segundo pacto viene a reemplazar el primero debido a la ineficacia. Este sería reemplazado así como Dios reemplaza lo que no le sirve. Lo hizo en 1 de Reyes 2:35, cuando puso a Sadoc como sacerdote en lugar de Abiatar, porque Abiatar se había descalificado, sus calificaciones personales o sus descalificaciones morales. Así como lo hizo en Hechos 1:26, cuando reemplazó a Judas, quien se perdió, y en su lugar puso a Matías. Y muchos ejemplos más, mis hermanos, donde Dios desecha lo que no le sirve y pone en su lugar lo que sirve. Y esto lo hace con los hombres comunes y corrientes, en la iglesia, en los ministerios, en los púlpitos. Todo lo que no le sirve, tarde que temprano será reemplazado. Y lamentablemente, mis hermanos, esto es algo que hemos estado viendo desde hace años. Si yo tomara una fotografía desde aquí, donde puedo ver todas sus caras, y la veo 10 años, algunos de ustedes van a ser reemplazados. Eso es verdad. Eso es verdad. Algunos de ustedes. Dios lo hace y lo ha hecho y lo está haciendo. Y así Dios coloca un nuevo y mejor pacto, mis hermanos, establecido sobre mejores promesas, capaz de producir mejores resultados en la mente y en el corazón de quienes lo van a disfrutar. Y ahora, antes de seguir adelante, mis hermanos, permítame hacer una breve aclaración de lo que estamos diciendo. Sería un error ver este reemplazo del primer pacto desde una perspectiva dispensacionalista. Es decir, algunos piensan que debido a la ineficacia del primer plan, del pacto, del plan A, vamos a llamarlo así, entonces Dios propone un segundo pacto, un plan B, porque el primero falló. Pero no es así, mis hermanos, como nuestro escritor ha venido desarrollando o desenvolviendo este tema. Estos pactos, entre ambos pactos hay una unidad así como lo dijimos la semana pasada, así como el sol de la mañana y como lo es el sol de mediodía. Este nuevo pacto, mis hermanos, no es un plan B. Este ha sido la intención progresiva del primero. Por eso en Hebreos 13:20 se le llama el pacto eterno. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Este estaba contemplado desde el principio y hasta el final. Así que más bien lo que nuestro escritor está haciendo, mis hermanos, es dibujar solamente los contrastes entre lo antiguo y lo nuevo. Lo antiguo era provisional y tipológico, mientras que el nuevo cumple lo antiguo. Lo antiguo era inadecuado y Dios instituye uno nuevo y adecuado. El sistema levítico era ineficaz en cuanto a su sacerdocio, pero el Nuevo Testamento promete un sacerdote que permanece para siempre, poderoso para salvar eternamente a quienes se acerquen por medio de él. Y aquí, mis hermanos, en el pasaje que nos ocupa, queda claro que el antiguo pacto no podía cumplir sus promesas, pero Dios instituye uno nuevo, capaz y eficaz, pese a la rebelión de sus receptores. Pese a la rebelión de sus receptores. Así que es en este sentido, mis hermanos, que Dios coloca uno nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Esto lo vimos la semana pasada. Ahora, mis hermanos, no hay que perder de vista
que estos creyentes a quienes envía esta carta estaban siendo tentados a volver al antiguo sistema obsoleto del antiguo pacto. Ellos estaban tentados a volver. Pero hermanos, pónganme atención, por favor. ¿Realmente cuál era el problema? ¿Las amenazas? Podríamos decir que sí, en parte. Pero más que nada, mis hermanos, su problema principal era la poca disposición que tenían estos creyentes para entender las cosas. Ese era su principal problema. Su falta de entendimiento no era inocente, sino con culpa. Su ignorancia era la que les estaba motivando a creer que solo en el judaísmo encontrarían lo que parecía ser una vida más feliz y más segura. A ellos les estaba pasando igual que a muchos hermanos en la iglesia. Pues dígame si no es cierto, mis hermanos, que cuando vienen los problemas, las aflicciones, ¿no es cuando queremos correr a la Biblia para saber qué es lo que dice la Escritura? ¿No corremos nosotros a la oración para saber qué dice Dios de esto o lo que está haciendo? Queremos respuestas inmediatas, queremos hallar paz. Y está bien, mis hermanos. Pero el carácter, la templanza que necesitamos para tener paz, no se forja de un día a otro poniendo sobre el buscador de YouTube sermones de esperanza del pastor Sugel Michelén. La esperanza, mis hermanos, no se forja ni el carácter se forja de un día a otro poniendo sobre el YouTube sermones de consuelo del pastor John MacArthur. No lo vas a lograr así. Esta es una gracia, mis hermanos, que se debe cultivar y que se debió cultivar muchos años antes de que llegara la prueba o la aflicción. Y mis hermanos, Dios es fiel y nos capacita en su iglesia local de manera oportuna para que cuando ese día llegue, mis hermanos, nuestro carácter esté preparado para soportar lo que venga, la prueba, la aflicción, de manera que podamos darle gloria y no nos veamos a nosotros mismos temorizados, corriendo, buscando devocionales de última hora, palabras, consejos, oraciones, porque no sé qué hacer. Veámoslo de esta manera. Y esto es lo que le estaba pasando a esta iglesia, mis hermanos. Imagine que han pasado 10 años, 10 años más de vida como iglesia, juntos. Y quizás en aquel futuro, alguna madre de familia se quejará diciendo: pero es que en la iglesia se necesita hacer algo por los jóvenes. Es que el pastor debería predicar algo enfocado en los padres y en las madres. ¿Qué no ve que muchos de nuestros adolescentes de la iglesia son hijos rebeldes? Que no quieren nada con Dios. En vez de estar predicando acerca de Daniel, debería predicar algo más familiar. Nuestros hijos se están perdiendo. Pero 10 años atrás, cuando sus hijos eran niños, mis hermanos, Dios a través de la predicación de su palabra les entregó una serie con vastas instrucciones acerca de la instrucción bíblica, del devocional familiar, de la disciplina bíblica, de la corrección. ¿Pero qué pasó? Ellos no atendieron a sus principios, ni la pusieron por práctica. No van a poder solucionar su problema de aquel entonces, mis hermanos, tratando de hacerlo ahora de manera expresa. Y así pasa en la iglesia, mis hermanos, y al rato le echan la culpa al pastor. Pero no es mi obra, es la obra del gran pastor. Y ustedes, los padres con hijos jóvenes, han sido advertidos. Y ahí está. Y es muy probable que algunos en 10 años adelante van a culpar a esta iglesia de negligente, de que no hacen nada por los jóvenes, de que allí no se estudia ni se enseña nada familiar. Dios no es infiel. Y no lo fue infiel para con estos hombres, mis hermanos. Así estaban estos hermanos hebreos. Es por eso que en el versículo 8 nuestro escritor comienza con un reproche, diciendo: porque reprendiéndoles, dice, dándoles una regañada, les dice. En otras palabras, porque hallando culpa en ellos, les recuerda lo que su profeta Jeremías cientos de años ya les había dicho. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Es como si culpando a estos judíos les dijera sin rodeos: todo esto ustedes ya lo sabían. No sé cómo es que están confundidos con esta situación. Ustedes debieron ya saberlo. Ustedes mejor que nadie debieron haber estado esperando un nuevo pacto. Ustedes debieron estar viviendo a la expectativa de que vendrían esos días donde un mejor pacto sería establecido sobre la casa de Israel, que superaría al primero en cuanto a sus promesas, en cuanto a su poder, en cuanto a su eficacia, en todos los sentidos. Sí, había una amenaza que les estaba orillando a claudicar de su fe, pero aún así, mis hermanos, ellos eran culpables. ¿Por qué?
Ellos tenían un entendimiento defectuoso de lo que ya muchas veces se les había explicado. ¿Pero por qué su fe era débil? Su fe era débil porque eran ignorantes de algo que debieron haber sabido ya. Y a veces así va a pasar, mis hermanos, como daba el ejemplo de los 10 años. Muchos padres y madres van a tener razones para estar desanimados y tristes, llorando y estresados con dolores de cabeza. Pero ese dolor, esa aflicción no va a ser inocente. No va a ser inocente. Porque Dios es fiel y instruye a su pueblo de manera eficaz. Y esto pasó, mis hermanos. Y es por eso que posteriormente nuestro escritor procede a recordarles lo que sus mismas escrituras dicen en el versículo 8. Porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Lo que acabamos de leer aquí, mis hermanos, es la profecía del capítulo 31 de Jeremías. Y aquí les recuerda lo que uno de sus mismos profetas ya les había profetizado desde hace cientos de años. ¿Qué es lo que les había profetizado? Que llegaría un nuevo pacto. Allí estaba escrito, claramente profetizado. Pero estos cristianos sabrá dónde andaban, mis hermanos, cuando eran instruidos. Sabrá con qué andaban haciendo. O en lo que andaban pensando para no enterarse de una enseñanza tan básica y tan trascendental en la vida de iglesia, en la vida de Israel. Posiblemente así estaban como nosotros, mis hermanos, estaban siendo instruidos. Y ellos saben dónde andarán. Irreverentes en la casa del Señor. Es por esto, mis hermanos, que con debida razón se les reprende. Y esta otra reprensión era una clara evidencia del estado descuidado en que se encontraban estos hermanos. 3 capítulos antes ya se les había reprendido. Allí mismo, nuestro escritor no les justificó. Allí les hizo saber que el problema estaba en ellos. Pues tan lentos se habían vuelto para entender que en un tema tan trascendental, mis hermanos, se comportaban como ignorantes. Pero repito, no era una ignorancia inocente, ellos eran culpables, ellos debían saberlo. Por eso fue que en el capítulo 5, verso 12 también se les dijo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ellos, mis hermanos, estos hermanos, después de tanto tiempo, no habían puesto atención a las enseñanzas más básicas de la doctrina de Cristo, como tampoco habían hecho con las palabras de uno de sus profetas más amados, como lo fue Jeremías. Que si lo hubieran hecho, mis hermanos, no se encontrarían enredados en este enigma de confusión en que estaban. Si lo hubieran hecho, mis hermanos, hubieran encontrado de manera muy clara en estas palabras que acabamos de leer del profeta Jeremías 4 pruebas irrefutables de que esto pasaría en los últimos tiempos. Y cuando hablo de los últimos tiempos, mis hermanos, los últimos tiempos en la Escritura se refiere a la era del Evangelio, a la era de la gracia. Usted vive en los últimos tiempos. Estas 4 se daban de manifiesto aquí. 4 declaraciones generales que Jeremías profetizó hace cientos de años. Y aquí nuestro escritor las describe del verso 8 al 12, por ejemplo. Estas son, número 1, que habría de venir un nuevo pacto. El calificativo nuevo da certeza de que así sería. Jeremías dijo, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. Esto es la iglesia. En otro momento explicaremos estas 2 palabras. Es un nuevo pacto. Número 2, que este segundo pacto sería mejor, versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Número 3, que el segundo reemplazaría al primero, verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y número 4, que las promesas que lo conformarían serían mejores. Y esto queda claramente asentado en el 11 y 12. Pondré mis leyes en la mente de ellos
y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Seré propicio a sus injusticias, y no me acordaré de sus pecados. Estas son las mejores promesas contenidas en este pacto. Y esto, mis hermanos, deberían ellos ya saberlo. Y el reproche que igualmente Jeremías hizo a sus contemporáneos no se omite en el Nuevo Testamento, en el versículo 8, mis hermanos, por nuestro apóstol o por nuestro escritor, sino que también se incluye para poner sobre ellos, poner sobre nosotros el mismo peso que fue puesto sobre ellos. Por eso, porque reprendiendo les dice, aquí vienen días, dice el Señor. En otras palabras, la misma falta en que incurrieron los antiguos, estaban replicando estos cristianos. Dios dijo de quienes vivieron bajo la ley, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Eso pasó en el antiguo Israel y luego con los cristianos del primer siglo, en la era del Evangelio. Y este versículo, mis hermanos, sigue reprochando hasta el día de hoy. Así que solo en lo que va de 2 versículos, del 7 al 8, mis hermanos, nos estamos encontrando con 2 entes defectuosos. ¿Cuáles son estos? Dios encuentra defecto en su pacto, pero como hemos dicho, esto no quiere decir que sea un pacto malo, como ya lo explicamos, sino porque era un pacto débil e impotente para proporcionar ayuda suficiente. Y Dios encuentra defecto en su pueblo. Pero independientemente de esto, Dios reprende a su pueblo. Ellos no eran inocentes. ¿Por qué? Porque su problema esencial no estaba en su pacto, sino en los beneficiarios de sus promesas, que eran irreverentes, irresponsables, lentos para entender. Su pueblo no fue diligente para escudriñar las Escrituras. Su pueblo fue muy descuidado en hacer su mejor esfuerzo para observar sus preceptos y obedecerlos. No se interesaron y fueron rebeldes contra aquel pacto. Sus mandamientos les resultaron gravosos y muy pesados de seguir. Ellos no eran inocentes, hermanos. Dios dijo en boca de Moisés en Deuteronomio 30, con toda seguridad, que estos mandamientos que te ordeno hoy no son muy difíciles para ti, ni están fuera de tu alcance. Estos mandamientos no están en el cielo para que digas, ¿quién irá al cielo por nosotros? Y nos los traerá de nuevo para que podamos oír y obedecer. Y estos mandamientos, dicen, no están al otro lado del mar para que digas, ¿quién irá al otro lado del mar y nos los traerá de nuevo para que los podamos oír y obedecer? Porque la palabra está muy cerca de ti, dice, en tu boca y en tu interior para que la obedezcas. Pero aún, mis hermanos, cuando la ley era buena, fue desechada porque era una ley débil para hacer por el pueblo lo que se esperaba. Pero a pesar de esto, la ignorancia, la hostilidad, la debilidad del pueblo de Dios fue imperdonable. Porque estos no hicieron nada por mejorarse a sí mismos. Ellos sabían que estaban mal. Ellos sabían que estaban mal. ¿Pero qué hicieron? No buscaron cambiar, no. Sabían que sus corazones se estaban endureciendo. ¿Y qué hicieron? Dejaron que así siguiera hasta terminar totalmente endurecidos. Nunca buscaron ayuda. Sabían que cada vez iban de mal en peor y nunca hicieron nada al respecto. Sí es cierto, el pacto era débil, pero también eran responsables, por eso se les reprocha, porque no lo desearon y no buscaron hacer nada bueno por ellos mismos. Su dureza se agravó e hicieron de cualquier otra cosa su Dios. Entregaron sus corazones al poder, al dinero, al placer. Fueron infieles, idólatras. Su rostro no buscaron. Creyeron que ¿quién necesita a Dios? Somos fuertes, tenemos dinero. ¿Quién necesita a Dios? Nosotros veremos por nosotros mismos y por nuestros hijos. ¿Quién necesita a Dios? Así como muchos en la iglesia, hermanos. Hay muchos en la iglesia que saben que están mal y no hacen nada por cambiar. Que saben que se están endureciendo y no hacen nada. Se están enfriando y no hacen nada. Pero si tienen a quien responsabilizar y se excusan y le echarán la culpa a alguien más. Pero esto es inexcusable delante de Dios, mis hermanos. Cada quien va a responder de sí mismos. Y cambian a Dios por otras cosas. Entonces Dios les repudió. Dios les dio carta de divorcio. Hebreos 8:9, mis hermanos, muestra la escalofriante relación que hay entre causa y efecto. La causa: no permanecieron en mi pacto, no lo obedecieron, lo despreciaron, fueron infieles, me abandonaron. La consecuencia: yo me desentendí de ellos.
Les di carta de divorcio. Los entregué a sus deseos y a las devastadoras consecuencias de sus propios deseos, de su desprecio. Mis hermanos, eso es lo que pasa cuando el pueblo rechaza a Dios. Cuando su pueblo se aparta de Él, todo lo que se gana es una vida miserable, es una vida de esclavitud. Si su fidelidad a Dios significó ser liberados de la esclavitud de Egipto, su rechazo de Dios significó el retorno a la esclavitud de la miseria en la forma del cautiverio babilónico, donde el pueblo de Dios, mis hermanos, fue tratado de manera horrible. Platicando con mi papá de estas cosas, yo le decía: papá, yo recuerdo que en la esclavitud de Babilonia los llevaban con grilletes desde el labio, del cachete, y ahí se los dejaban como perros, llegaban y los jalaban, de las narices, atravesados, sangrados, y así los llevaron como esclavos. Dios se desatendió de ellos, ellos no quisieron, Dios les cumplió su deseo, y eso pasó, fueron tratados de manera horrible. Hay un video que circula por ahí, mis hermanos, tal vez usted lo ha visto, donde hombres y mujeres muy famosos se mofan de Dios en televisión en la ciudad de Los Ángeles. Y después dice que a los días sucede la devastación de incendios en Los Ángeles. Y le atribuyen que esto pues es el juicio de Dios, ¿no? Tal vez lo ha visto usted. Pero hermanos, creo que esta forma de juicios pertenecieron al pasado. En el pasado, Dios, por medio de elementos visibles, por medio de elementos palpables, nos comunicó algo de las realidades espirituales, y Dios obraba de esta manera. Pero hoy que nosotros vivimos bajo una nueva dispensación, mis hermanos, podemos decir que lo que para el pueblo de Israel significaba, por ejemplo, derrotas militares, la destrucción de su sociedad, la esclavitud nacional, encontrarán ahora significado en un estado espiritual. Todas estas cosas sucedieron en el pasado para Dios comunicarnos algo de la esencia espiritual, de lo verdadero, pero cesaron. Dios ya no opera de esta manera. Todas estas cosas fueron sombras y tipos de realidades espirituales. Por tal motivo, en principio, mis hermanos, en principio es lo mismo para nosotros. Quiero decir que si nosotros no honramos esta nueva alianza, si nosotros tampoco somos fieles a este nuevo pacto, si nosotros no obedecemos las demandas de su evangelio, habrá consecuencias devastadoras para nosotros. Pero no pienses que estas consecuencias serán como las del pasado. No, quizás tú nunca termines arrestado en una cárcel. Quizás no se va a incendiar tu casa, ni Dios va a incendiar San Luis. No, tal vez nunca pasa y no sucederá. Quizás tampoco te despidan del trabajo. Quizás hasta te vaya mejor, de verdad. Quizás hasta te vaya mejor. Quizás hasta la vida te sonría como no tenías idea. Tal vez. La devastación viene al alma. La devastación viene al alma, mis hermanos, en los últimos tiempos, en la era del evangelio. Allí sí, cuéntanos si el cielo te sonríe, que es diferente. Cuando un juicio de Dios viene, mis hermanos, este ya no sucede de manera externa, sobre casas y sobre el bosque de los ángeles. Viene a nuestras almas. Que si viene un juicio inmediato sobre esos que se rieron, por supuesto, en sus corazones lo verán. En la dureza de sus corazones estará. Cambiar a Dios, mis hermanos, por cualquier otra cosa que tome su lugar, es tratar a Dios como si Él fuese un objeto inútil y defectuoso. Lo abandonaron. Y estos juicios inmediatos, mis hermanos, de inmediato se ven en el cristiano, en el creyente, o si tal vez sí lo sea, tal vez no. Cualquiera que está incurriendo, mis hermanos, en esta clase de juicio de parte de Dios, ¿cómo se ve? Reemplaza a Dios, le es infiel a Dios, lo abandona, pierde sus deseos por congregarse, sus afectos espirituales comienzan a enfriarse totalmente hasta que mueren, y así continuarán hasta perderse, y la vida podría ir sonriéndoles mucho, trabajos, y nada malo pasa. Es por esto, mis hermanos, que para quienes no lo obedecen, la esclavitud del pecado tomará posesión de sus deseos, de sus motivaciones, de sus voluntades. Habrá consecuencias devastadoras para ellos y los suyos. Y una manifestación del juicio simplemente es bendíceles. El Señor les bendice y se manifiesta lo que hay en el corazón. Si nosotros somos infieles, si nosotros nos desatendemos de su pacto, mis hermanos, Dios hará lo mismo. Dios hará lo mismo. Y esto es peor a que se queme tu casa, que se queme tu carro, que te corran del trabajo, porque ellos no permanecieron en mi pacto
y yo me desentendí de ellos. Eso es lo peor que le puede pasar al hombre, mis hermanos, que Dios lo abandone. Y tú sabes por qué el infierno es infierno. Porque Dios no está allí. Es un lugar abandonado por Dios. Y el cielo, ¿sabes por qué es cielo? Porque Dios está allí. Por eso es feliz el lugar. Si tú no quieres nada con Cristo, ese no es tu lugar. Tú necesitas un lugar donde Él no esté y ya sabes cuál es. Y si esto pasó con ellos, mis hermanos, que no honraron su pacto y fueron consumidos a espada, fueron exiliados, fueron esclavos en Babilonia, ¿con cuánta más severidad crees que se puede culpar a quienes tienen a su disposición poderosos medios de gracia y salvación y sin embargo no se están beneficiando de ellos? Mis hermanos, esto le pasó a aquellos bajo un pacto defectuoso y no fueron inocentes y sufrieron gran calamidad. ¿Con cuánta más severidad crees que se puede culpar a quienes tienen a su disposición poderosos medios de gracia para mejorar su vida y sin embargo no lo hacen? Eso es terrible. ¿Qué razones pueden excusarte a ti por ser un cristiano débil y frío? ¿Qué razón válida podrías tú argumentar ante su tribunal para no permanecer firme? Es que, pastor, usted no me entiende, yo estoy muy desanimado. Es que yo soy muy atribulado por esto y por aquello. Yo no puedo, es que tengo muchas cosas importantes que hacer. Todo el día ando de aquí para allá haciendo esto, tengo que hacer aquello, Es que a mí en la iglesia me hicieron sentir mal. Es que cuando yo tenía esta carencia nadie se dio cuenta y no me hablaron y no me buscaron. ¿Le dijiste a alguien? No le dije a nadie, pero que adivinen mis pensamientos. Si esto, mis hermanos, no excusó a quienes vivían bajo la sombra de un pacto débil e imperfecto, ¿cómo crees que podrás excusarte a la luz de un poderoso pacto que es capaz de sobreponerse a todas las debilidades humanas? Este pacto, mis hermanos, que ha sido puesto en el lugar del primero, ya no tiene defecto. Este ya no tiene reproche, ni mucho menos se le inculpa de no poder hacer algo a favor del hombre. Lo que se supone que debe de hacer, lo hace este nuevo pacto. Por esto Pablo, mis hermanos, anticipa una terrible condena a todos los que pueden justificarse de esta manera en 2 Corintios 4, versos 3 al 10. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En otras palabras, si un evangelio donde se comprende un sacerdote, un fiador, un mediador de un mejor y poderoso pacto, establecido sobre mejores promesas, y aún así no produce lo que se espera, la conclusión clara y sin rodeos, mis hermanos, es que este pacto está encubierto. El evangelio está encubierto para los que no pueden vivir perseverantes, vidas piadosas. No es este pacto, mis hermanos, no es como el primero. No es débil. Verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y sigue diciendo Pablo que aun cuando nosotros seguimos siendo defectuosos y débiles como el barro, no obstante este nuevo pacto no lo es, ya no hay culpa en él. Este se sobrepone a todas nuestras debilidades y aflicciones humanas. Por eso decíamos hace un momento, no te excusa que tengas problemas, aflicciones, no te excusa. Dice Pablo en el verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, hombres defectuosos, hombres débiles, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si Dios empoderó, este fue a su pacto, no al hombre, para que no quede duda de que es su obra la que administra este poder. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Todo esto estaban pasando Pablo y sus hermanos, pero este pacto se sobreponía a todo. Ante la realidad de un pacto poderoso, mis hermanos, para hacer por el pueblo lo que antes no pudo, es que se nos entrega también a nosotros esta reprensión. Y para terminar, mis hermanos, y para clarificar lo inexcusable de nuestros pretextos, voy a ilustrárselo de esta manera. Esto lo pude haber predicado y con esto era suficiente para que ustedes entendieran todo el sermón.
Aquí está el pueblo de Dios. ¿Ok? Voy a ilustrarles todo lo que hemos aprendido. El mandamiento del primer pacto consiste en que para poder participar de las glorias eternas, todos los que quieran llegar allí deben subir por una escalera de madera rústica. Vamos al cielo, aquí está una escalera. Esta escalera está tan alta, tan empinada, mis hermanos, que al verla tú hacia arriba se pierde entre las nubes. Pero está desde el cielo, desde la tierra hasta el cielo. Ahora, yo les digo, intenten subir. Intenten llegar al cielo bajo esta escalera. No podríamos. No tenemos la fuerza. Cualquiera que lo intente, tarde que temprano se le acabará la fuerza y caerá. Otros, al solo ver la descomunal longitud, se desanimarán y dirán, no, yo no le entro. Apenas si puedo subir un escalón. El problema está en la escalera. Esta llega al cielo. El problema está en nuestra capacidad. Pero por otra parte, esta escalera no es el mejor plan, porque nunca llevará a alguno al cielo, jamás. Entonces decimos, no está bien, tiene defecto, ese es su defecto. Pero por otra parte, mis hermanos, tenemos el segundo pacto. Y este es una poderosa escalera eléctrica de oro, que va desde la tierra hasta el cielo, y esta se mueve y se eleva bajo la fuerza de su propio poder. Esta escalera tiene dos barandales a su extremo, los cuales llevan por nombre un fiador y un mediador para que te sujetes sobre él. Estos escalones están en movimiento. Solo se necesita un paso de fe, mis hermanos, y después se nos garantiza que esta escalera hará todo el trabajo por sí misma. Es todo lo que se requiere. Solamente un paso de fe y esta escalera se encargará de llevarte hasta el cielo. ¿Te puedes cansar en la escalera? Sí. ¿Te puedes caer sobre esta escalera? También. ¿Te puedes detener? Sí. ¿Puedes dar algunos pasos atrás sobre esta escalera? Por supuesto, mis hermanos. Pero Dios, que es soberano y que empoderó esta escalera, ¿qué crees que va a estar pasando en cada una de estas cosas? Cada una de estas cosas estarán siendo usadas para que tú sigas perseverando hasta llegar arriba, para que te sigas elevando a pesar de tus caídas, para que te sigas elevando a pesar de tus cansacios, para que sigas elevándote a pesar de tus retrocesos, en tus desánimos. Siempre te llevará perseverante en el camino al cielo, mis hermanos, los que están parados sobre esa escalera. Así que, hermanos, ¿qué excusa tendrán aquellos que no perseveran en la gracia de este nuevo pacto? ¿Por qué algunos no están subiendo? ¿Por qué algunos no están en movimiento? Simplemente, mis hermanos, no están parados sobre este nuevo pacto. Este pacto es distinto. Esta es la gloria, mis hermanos, del nuevo pacto que ha sido establecido. Un pacto sin defecto que puede hacer por nosotros todo lo que el antiguo no podía. Este es un pacto en movimiento. Poderoso, mis hermanos, para hacer por el pecador todo lo que se requiere. Los que no están en movimiento, ustedes saben que no se han subido. No se han subido. Porque este es un pacto sin defecto. Y este es un motivo de agradecimiento, mis hermanos, para todos nosotros. Porque Dios suplió a través de Cristo todo lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Pero también es un motivo de humillación. Porque es la gracia de este pacto, mis hermanos, que ahora nuestros afectos, nuestros corazones infieles se han vuelto a Dios. Esto es un motivo de humillación, mis hermanos, porque nosotros éramos los que le abandonamos. Y Dios entonces pone un nuevo pacto para volver nuestros afectos hacia Él. Ustedes eran la perdida, la ramera, como lo expresó Dios mismo. Pero Él no estaba dispuesto a perderlos para siempre. No le pasaría. Y Dios, a través de este nuevo pacto, restauró, por decirlo así, su matrimonio con quienes Él había amado. No estuvo dispuesto a darnos carta de divorcio, hermanos. Y en boca de Oseas escuchamos a Dios decir en capítulo 2, 19 al 23, te haré mi esposa para siempre, te haré mi esposa con derecho y justicia. En gran amor y compasión te haré mi esposa con fidelidad. Y entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor.
Y aquí dice, yo haré lo que sea que tenga que hacer. Yo responderé al cielo y el cielo responderá a la tierra responderá al cereal, el vino nuevo y al aceite, y estos responderán a Jezreel. Yo la sembraré para mí en la tierra, mostraré mi amor a lo Ruhama, a la Loami, lo llamaré a mí, y él me dirá, tú eres mi Dios. Dios, mis hermanos, volvió nuestros afectos hacia él. Y ahora él nos llama al pueblo y nosotros por eso podemos decir, y tú eres nuestro Dios. Mis hermanos, con la ayuda del Señor, la próxima semana observaremos con más detalle los beneficios y poderosos beneficios espirituales de este nuevo pacto. Los vamos a ver en detalles con la ayuda del Señor. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos, Señor.